Bendiciones, hermanos, una vez más. Qué bendición estar acá, qué privilegio. Queremos agradecer al Señor porque siempre nos da esta maravillosa oportunidad. La Biblia dice que no es del que corre ni del que quiere, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Como humanos, nosotros nunca esperábamos alcanzar la posibilidad de que un Dios todopoderoso, maravilloso, santo, nos tomara en cuenta en sus planes, pero esa es su gracia, su misericordia y su amor. Así que este día me bendice nuevamente estar acá, sobre todo porque sé que esta noche es una noche que vamos a seguir estudiando la palabra, este libro tan apasionante de Apocalipsis que hemos estado estudiando, que hemos iniciado, y es un reto en lo personal, una necesidad, pero hay algo que hace días el Señor habló a mi corazón. Hay un texto en el libro de los Hechos cuando Pablo, él consciente de que estaba por partir, dice, una de las cosas que dice es: yo no he rehusado el darles todo el consejo de la palabra. Y ese es el reto que creo yo que Dios nos ha dado a aquellos que tenemos la oportunidad y el privilegio de compartir la palabra, poder dar todo el consejo. Y oro y le pido al Señor para que en su gracia y en su misericordia nos permita alcanzar ese propósito, nos permita caminar no conforme lo que yo quiera, no conforme lo que yo anhele, sino conforme a su plan, a su propósito eterno. Así que me bendice ya esta noche poder continuar y quiero hablarle hoy sobre la iglesia en Esmirna. Desde ya darle la bienvenida y agradecer al Señor por cada uno de los que se conectan dentro y fuera de nuestro país, como lo decimos, familia, amigos, hermanos en Cristo. Es una bendición y aquellos que lo van a ver después en diferido, hasta ahí llegue también la bendición. Esta noche, como les repito, seguimos estudiando en el capítulo 2. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia en Esmirna. Y quiero que me acompañe al versículo 8. Quiero que leamos para que hagamos una oración después de leer y nos pongamos en las manos del Señor. Dice el versículo 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada. Mire lo que dice el verso 10, me impactó mucho, hermano. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, esta noche te agradezco una vez más. Señor, gracias por darnos esta oportunidad maravillosa de compartir tu palabra, Señor. Permítenos, Padre, que el denuedo y la autoridad que viene de lo alto sea sobre nosotros y que nos des oídos para oír, Señor, y que seamos tierra fértil, Padre amado, para tu palabra como buena semilla, Señor, y que podamos dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, y que en estos tiempos, Señor, tu palabra nos afirme, nos establezca, Señor, cada día más. Bendigo desde ya y pongo en tus manos a cada hermano, cada necesidad, cada petición, Señor del cielo, hasta donde estén, hasta sus hogares, Señor amado, sabiendo que tú tienes control y cuidado, y en este tiempo de tormenta, Señor, en este país, Señor amado, que estamos a merced de esta pandemia también como planeta, y ahora con esta lluvias, Padre, solo te pido, Señor, que seas propicio a la oración del que clama a ti en momentos de dificultad o de angustia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, es interesante, hermano, porque hablar de estas iglesias, estamos hablando de estas 7 iglesias, ya vimos la iglesia de Éfeso, y lo que más se destaca de esa iglesia es que era una iglesia rica en obras, poderosa en obras, pero una iglesia que había perdido su primer amor.
y la necesidad de retomar ese primer amor. Hoy vemos a esta segunda iglesia, a la cual le habla el Señor en esta carta a los siervos, como lo dice en su primer capítulo, y ahora destaca nuevamente que conoce las obras. Yo quiero que vayamos tratando de llevar esa misma dinámica que llevamos el tema anterior. Quiero hablarle un poco de esta ciudad llamada Esmirna. Desde el nombre es bien curioso porque Esmirna significa mirra. La mirra es un símbolo de grandes sufrimientos y de muerte en la escritura. Por ello, obviamente, forma parte y lo fue en el Antiguo Testamento, por ejemplo, según Éxodo 30, a través con la mirra se hacía la santa unción o el aceite de la santa unción. Y es interesante, hermano, porque este aceite tenía la capacidad o era usado para consagrar profetas, para consagrar sacerdotes, etcétera. Y lo emocionante de esto, hermanos, es que conlleva, como le repito, este aspecto del sufrimiento, este aspecto de tener los padecimientos. Entonces, desde el nombre nos está indicando que esta era una iglesia que iba a traer pruebas sobre sí. Y con esto quiero decirle algo. Usted y yo como hijos de Dios, usted y yo como siervos del Señor, usted y yo como personas que tratamos de caminar en la senda del Señor, sabemos que no es fácil, sabemos que a veces es más cuesta arriba que otras veces, a veces vemos que podemos conquistar con el nombre del Señor y al siguiente día podemos estar deseando tirar la toalla como lo hizo el mismo profeta Elías, que en un momento pudo tener la unción, la fuerza de parte del Señor y destruyó, bueno, hizo descender fuego del cielo, mató a 850 profetas, pero luego, ante la amenaza de Jezabel, él se va a una cueva y quería morir. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Y qué me interesa a mí destacar de entrada con el nombre? Amados hermanos, lo que la misma palabra establece, que usted y yo somos hijos de Dios, pero eso no quita que podamos tener sufrimiento, eso no quita que vengan padecimientos, eso no nos hace inmunes a las enfermedades, a los padecimientos, a las luchas, a las pruebas. El que seamos cristianos siempre nos va a seguir dando gripe, siempre se nos va a pinchar la llanta del vehículo, para poner ejemplos sencillos, y obviamente otro tipo de enfermedades. Entonces, recuerde usted esto. Fue uno de los regalos, si usted se recuerda, allá en el Evangelio de Mateo se ve, o en los Evangelios se ve que es uno de los regalos que le llevan los sabios, los magos del Oriente al Señor Jesús. Aunque era un regalo, pero eso estaba profetizando de alguna manera el sufrimiento a través del cual él iba a atravesar. Entonces, tiene un aspecto de bendición, de unción, de cosa maravillosa, pero a la vez establece una realidad. Entonces, cuando vemos acá, hay algo bien importante que quiero remarcar en esto. Cuando es referente a Jesús, entonces hace alusión a su condición de siervo sufriente, es decir, a esa condición de que Él vino a servirnos, pero en esa capacidad o en esa condición de siervo también iba a padecer. Eso es bien importante. Fue uno de los regalos, como le repito. El otro regalo fue el incienso, si se recuerda. Y esto es bien interesante porque el incienso era el símbolo de su condición divina. Porque esto del incienso, solo a Dios se le dirige incienso. Esto, por eso a veces, hermanos, lo decimos en un dicho muy popular, si usted quiere, que no hay que incensar a la gente, no hay que echar incienso a la gente, dando a entender, no hay que elevarlos a una posición que no tienen, que solo este incienso era símbolo de condición divina. Y entonces obviamente por eso solo se dirige a Dios, a nadie más, ni por muy grande que haya sido alguna persona. Y el oro, que era, porque le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y el oro era un emblema de la realeza del Señor. Eso es, creo yo, un poco más evidente por la pureza, porque el oro es el rey de los metales, como lo hemos visto. Habla de la realeza, de su condición eterna como el rey de reyes y señor de señores. Entonces, yo quiero que vea que esta ciudad de Esmirna, de entrada,
nos empieza a enseñar un montón de cosas. El otro aspecto de esta ciudad es que es la única ciudad de las 7 mencionadas que todavía subsiste. Es decir, desde que fue establecida la ciudad y obviamente la iglesia que fue fundada ahí a través del apóstol Pablo, como lo vamos a ver en un momentito, es de las que subsiste todavía. Las demás aparentemente ya no están al día de hoy. Se dice que fue fundada en el siglo séptimo, perdón, antes de Cristo, y fue una de las ciudades más prósperas de la región de Asia. Y ahí parece que el evangelio llegó desde Éfeso. Fue desde Éfeso que se expandió el evangelio. Eso lo puede buscar usted en Hechos 19:10. Pero ahora, hay algo interesante de esta ciudad. Como era una ciudad grande, como era una ciudad comercial, entonces ahí habían muchos judíos, ahí habían muchos, sí, judíos que conociendo al Señor, que conocían o tenían temor de Dios, pero que se oponían a la iglesia de Cristo, pero que todavía no les había amanecido acerca de Jesucristo como el Mesías que ellos esperaban. Entonces ellos son de los que, se dice que ellos son de los que tuvieron una oposición férrea a la iglesia. Y lo otro que se dice de esta ciudad, para ir avanzando, es que era una ciudad muy bella. Dice que en lo alto de la colina, bueno, había una colina que se llamaba Pagos. En esa colina tenían hermosos edificios y le llamaban la corona de Esmirna. Por eso bien interesante, porque esa hermosura que tenía, y quizás aquí es donde se hace alusión, por eso el Señor siempre, ¿se acuerda usted que el Señor siempre utilizó aspectos que la gente podía asociar inmediatamente con la enseñanza que él quería dar? Por eso quizás él hace alusión acá a la corona de la vida. Entonces, ya otros elementos que vamos a ver. Y se dice que la comunidad cristiana y la iglesia en sí ya surge en esta ciudad en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y yo quiero que avancemos acá, porque el último dato que tengo de esta ciudad es que cayó en poder de los turcos en 1417. Grecia la conquistó en 1919, pero en 1922 volvió a ser ocupada por los turcos. Y entonces al año siguiente dice que la población griega que había tuvo que emigrar y quedó enteramente en el poder de los turcos, se dice hasta el día de hoy. Entonces, mire qué interesante esta región. ¿Y por qué me interesa a mí destacarle estos aspectos de la ciudad? Para que vea usted que muchas de estas ciudades tienen mucho que ver con nuestro entorno. Muchas de estas ciudades en donde el Evangelio surgió tienen que ver con la realidad nuestra. Y que así como la iglesia avanzó, y que así como la iglesia se estableció, y que así como la iglesia el Señor le llevó una reprensión y a veces una palabra de ánimo, una palabra de vida, creo yo que de la misma manera puede venir a nosotros en medio de los tiempos que vivimos. Entonces esto es muy importante. Ahora, yo quisiera que entráramos ya de lleno, porque esa es solo la manera de introducción, hablando un poco de esta ciudad. Yo quisiera que habláramos ya de los versículos en sí. En el versículo 8 se habla y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Esto ya hemos hablado de que lo hablamos en la parte anterior, en el tema anterior, que le está hablando el Señor a la iglesia. No sé si se mueve Ok, no sé si hay problemas de Inter o si está bien la señal. Ok, pues algo pasó acá. Escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna. No nos vamos a detener por eso porque ya lo abordamos. Donde ya me quiero detener es que dice el primero y el postrero. Esto es importantísimo, porque esto nos habla de que es el Cristo eterno, el Cristo de siempre, como dice Hebreos, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y se dice también, hermano, que esta frase, que el primero y el postrero, significa el primero en ser destinado desde la eternidad a una muerte cruenta, una muerte violenta, una muerte tan fuerte como lo fue el de la cruz, y que fue el último que quedará en pie cuando todos los enemigos hayan sido puestos debajo del estrado de sus pies. Por eso se dice que esta expresión, el primero y el último, el primero y el postrero. Luego dice el versículo, el que estuvo muerto y vivió. Esto es impresionante, hermano, porque
es la columna vertebral del Evangelio en cuanto a la doctrina, la resurrección de Cristo, porque obviamente sabemos que el que Él haya nacido, un rey nos ha nacido hoy en la ciudad, y toda la emoción que eso trajo, definitivamente que el nacimiento es algo extraordinario, su muerte es extraordinario, todo en el Señor Jesús es extraordinario. Pero el apóstol Pablo establece en la carta a los Corintios que sin la resurrección nuestra fe, nuestra predicación sería vano, sería algo sin sentido. ¿Qué significa esto cuando dice el que estuvo muerto y vivió? Que ahora todo tiene sentido, ahora el plan de Dios es una realidad, ahora la victoria del Señor se consolidó, se estableció, ahora las promesas de Dios son sí y amén en Él, ahora lo que Él ha ofrecido para nosotros, el propósito, todo eso es posible. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Entonces esto tiene que traer aliento. Él murió en obediencia fiel al Padre y ahora vive y reina por los siglos de los siglos como Rey de Reyes y Señor de Señores, y pronto va a volver por cada uno de nosotros y está esperando la promesa que el Padre le hizo, como le dijimos hace un momento: siéntate a mi diestra, le dice, hasta que ponga bajo el estrado de tus pies a tus enemigos. Aleluya. En el versículo 9 dice el verso: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice. Esto de yo conozco tus obras, también mencionamos como el cuidado de Dios para saber lo que hacemos, que Él conoce lo que hemos hecho. No es en vano el servicio que hagamos, la entrega, la dedicación, el servicio, etcétera. Lo que hacemos por los demás, bajo la realidad de Cristo, no es en vano. Todo tendrá su recompensa. Ahora, por eso no me voy a detener acá, porque Él conoce nuestro trabajo y lo hemos venido viendo. Donde me quiero detener un poco más es cuando vemos acá la fidelidad de Cristo, hermano, porque habla de la tribulación y habla de la pobreza. Entonces, la fidelidad a Cristo incluye o implica o conlleva no solo la tribulación en este caso, sino también, imagínense esto, pobreza. Se dice que en el original la palabra da a entender que es suma pobreza. Es decir, esta era una iglesia que, a pesar de que era genuina y, como lo dijimos hace un momento, a pesar de amar al Señor, a pesar de ser fiel al Señor, como lo vamos a ver, estaba padeciendo, y uno de sus padecimientos implicaba la suma pobreza. Hermanos, no es pecado como tal el que uno sea pobre, así como el que sea uno rico, no es pecado como tal. El problema es que no entendamos, que no sepamos el secreto en cualquiera sea nuestra situación, como dice el apóstol Pablo. El problema es que eso sea consecuencia de algo incorrecto o de algo contrario a la escritura. Pero ve acá el aspecto del Señor. Entonces, mire, se dice, y hasta el día de hoy se tiene esa noción, hermano. Se dice que el Evangelio solo gente pobre viene a creer en él y que los ricos no mucho llegan a él. Y en alguna medida eso es cierto. ¿Sabe por qué? Porque la misma Biblia dice que lo vil, lo menospreciado, lo que no era, escogió Dios. Mira, hermano, muchos que me están oyendo quizás sufrieron eso. Quizás la misma pobreza, el mismo menosprecio, quizás de un padre, de una madre, de un esposo, etcétera. Quizás fuiste menospreciado. Pero ¿qué significa eso? Que ahí te escogió el Señor y te ha dado una posición y te ha dado un valor, y ahora tú vales la sangre del Cordero, y ahora tú cuentas con el amor del Padre. ¿Para qué? Para tener una novedad de vida, para alcanzar el propósito de Dios. Entonces, aunque esto, como le repito, es cierto, también es cierto, hermano, que de esta iglesia el problema era que cuando, por la oposición que había, cuando muchos se convertían al Señor, lo que sucedía era que eran despojados de sus trabajos, eran perseguidos. Entonces, definitivamente en esa persecución, hermano, para hacerle un ejemplo tal vez un poco, tal vez no igual, pero bastante parecido. Imagine, porque hoy no es por causa de persecución, pero imagínese cuánta gente ahora, por causa de la pandemia, que no puede trabajar, están cerrando empresas, están llegando a pobreza. Entonces, ¿qué le quiero decir con este ejemplo? Y ahora imagínense bajo una persecución donde no lo van a dejar trabajar porque es cristiano, donde no le van a dejar abrir su empresa porque es cristiano. Definitivamente que la conclusión, la lógica le llevaría a esta persona
a la pobreza, a no tener un lugar. Entonces, ahí viene la prueba que tenían ellos. Parte de esa pobreza era precisamente por eso. Porque hermano, la pobreza, otro punto a hablar aquí, no es virtud. Así lo han querido vender. El ser pobre. Entonces se dice que los que predican tienen que ser pobres, que Jesús fue pobre. Hermano, eso es no entender la enseñanza bíblica. Y por otro lado está el otro extremo, de aquellos que dicen que conocer a Cristo, entonces tiene que hacerse millonario uno, tiene que vivir en lujos. Son extremos totalmente incorrectos en la palabra. La palabra dice, hermano, lo dijo el apóstol Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, y Juan 10:10 dijo el Señor: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo, dijo el Señor, he venido para darles vida y vida en abundancia. Hermano, por eso es que les dice acá, por eso el paréntesis, pero tú eres rico. Es que les está reconociendo el Señor: materialmente estás limitado, pero lo tienes todo. Hermano, es que no hay algo más glorioso que, mire, yo no estoy diciendo que, como le repito o le acabo de aclarar, que la pobreza haya virtud alguna, pero si en llegado momento, si en determinada situación la escasez, la pobreza viene a tu vida, vas a tener la riqueza del Señor. ¿Se recuerda usted de la viuda de Sarepta? Le llegó la pobreza. Esta mujer tenía solo un puñado de harina, un poco de aceite, y dijo ella: voy a hacer una torta para comer, para la última comida. Ella dijo: con esta es la última comida, ya no tengo más, soy viuda y no puedo sacar adelante a mi hijo, la única que me queda es que nos muramos, porque mucha gente piensa que esa es la única ruta que ellos tienen. Lo que no sabía ella es que Dios le había puesto el ojo, hermano, así como te lo ha puesto a ti. Así que aunque estés pasando tiempos como la viuda, hermano, pensando que te vas a morir o que te vas a acabar o que tu negocio se va a destruir, yo quiero decirte en el nombre de Jesús que eso no va a suceder. Puedes tener alguna pérdida, puedes tener algún momento de dificultad, pero en los que conocemos al Señor somos más que vencedores. La palabra dice que todo ayuda bien a los que amamos al Señor. La palabra dice que por medio de Jesucristo somos más que vencedores. Entonces, pero hay algo bien interesante en esto, hermano, porque son en estos momentos de tribulación, de angustia, en donde viene a probarse lo que había en nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 8, el Señor les dice que, y te acordarás por dónde te trajo el Señor estos 40 años, y dice, y te hizo tener hambre, y te hizo padecer esto y lo otro, y aquí y allá. Y una de las razones por las cuales el Señor permite esa prueba, le dice a Israel, para saber lo que había en tu corazón, para saber si había de guardar o no mis mandamientos. Entonces, mire, amado hermano, Dios en su gracia y en su misericordia permite estas pruebas como una especie de examen a veces para ver cómo está nuestro corazón. Y yo quiero que reparen algo, porque ahí se viene a probar la lealtad en el Señor. Muchos, hermano, en ese momento van a empezar a blasfemar, van a empezar a hablar mal del Señor, a quejarse, etcétera. Pero yo quiero que vea que esta iglesia se mantuvo firme. Entonces, aquí viene un consuelo para los creyentes en Esmirna, sabiendo que el Señor lo conoce, sabiendo que el Señor estaba pendiente de su situación. Así que yo quiero decirte ahora, amada iglesia, tú no eres Esmirna, eres la iglesia amada del Señor. Pero yo quiero decirte, el Señor conoce tu situación, el Señor conoce tu corazón, el Señor conoce tus pensamientos, el Señor conoce tus intenciones, el Señor conoce tus limitaciones, el Señor conoce tus luchas, tus batallas que tienes con los demás, con los tuyos, contigo mismo. El Señor conoce todo ello, pero ¿sabes qué? Poderoso es el Señor para darte la victoria. Poderoso es el Señor para sacarte en victoria y en bendición. Entonces, en esta maravillosa palabra que el Señor reconoce, les dice, pero tú eres rico. Entonces, vea usted que algunos dicen, hermano, que, y lo que le acabo de decir, que dentro de ellos está Moisés, que fue uno de los que en determinado momento habló de una forma no correcta sobre el pueblo del Señor, a pesar de que amó al pueblo. Entonces muchas veces nosotros cuando la adversidad viene, hermano, empezamos: qué desgracia, y me quiero morir, y que esto y lo otro, y capaz que empezamos hasta a maldecir al gobierno, a esto, y echarle la culpa a todos, y posiblemente dejemos de orar, de leer la palabra, de congregarnos,
porque nos enojamos hasta con el Señor. Hermano amado, guarda tus labios en fidelidad al Señor, bendice y exalta al Señor, porque Él te conoce y Él te manda a decir hoy, no temas, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero vas a salir en victoria porque eres rico. Amén, aleluya. Entonces, en el verso 9 también habla de que dice que, porque no aquí no solo habla que conoce el aspecto positivo, por así decirlo, sino que también dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí es donde quiero hablarle un poco más sobre lo que le acabo de decir hace un momento de hablar mal. Esta palabra blasfemia o blasfemia en el original y está compuesta, quiere decir mal. Entonces, esos judíos, esa blasfemia iba dirigida a los cristianos. Y sin duda alguna, hermano, en contra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque obviamente el Señor mismo dijo, el que a uno de mis hijos hizo esto, a mí me lo hizo. El que a uno de mis hijos no le hizo esto, a mí no me lo hizo. Entonces, yo quiero que vea esto. El hablar mal de entre nosotros, de un hijo hacia otro, lo estamos haciendo directamente hasta el Señor. Y entonces esta maledicencia, esta blasfemia empieza ahí, empieza en un mal decir. Obviamente esto puede ir escalando, porque aquí lo que vemos, hermano, es que era un problema y le dice el Señor, estos no son judíos, son hijos del diablo, son una sinagoga de Satanás, estos no tienen nada que ver conmigo, ellos dicen ser judíos, pero no lo son sinagoga de Satanás. Entonces, en efecto, hermano, aquí se ve cómo estos creyentes o estos o en esta parte, en esta región, por así decir, estos supuestos judíos no eran verdaderamente descendientes de Judá. Y mire esto, mire la contraposición, ¿por qué le digo? Porque la palabra judío viene de Judá y Judá es el hebreo Yehudá, que quiere decir alabanza con acción de gracias. Entonces, alabanza con acción de gracias en contraposición con la blasfemia. Entonces, por eso el Señor está diciendo, miren, un judío genuino alaba y da gracias a Dios. Un judío, un pseudo judío o alguien que no es judío va a hablar mal de las cosas de Dios. Entonces, esto es bien tremendo, hermano, porque ¿cuántos de nosotros, como pueblo del Señor, llamados, dice que Efesios dice que hemos sido creados por el Señor para alabanza y gloria de su gracia, para la alabanza del Señor? Hermano, usted y yo, la naturaleza nuestra es alabar al Señor, con nuestra vida, con nuestro caminar y con nuestros labios, un fruto de labio que confiese su nombre. Entonces ve acá que en contraposición a la blasfemia está la naturaleza de ser judío, que viene de Judá, que es alabanza con acción de gracias. Entonces, mire, hermano, le voy a dar un consejo a lo buen salvadoreño. Muchas veces nosotros tenemos momentos de hablar mal de alguien, de la iglesia misma, de nuestros líderes, de nuestros consiervos, etcétera, del país. Y dan ganas, hermano, y a veces uno se le va la lengua, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero el consejo que le voy a dar a los buen salvadoreños, hagamos algo, tratemos de mordernos la lengua mejor antes de sacar eso. Ese es un dicho, no es que literalmente uno se muerda, sino que quiere decir evitemos hablar lo que no conviene. Porque aquí, hermano, estos se volvieron acusadores de los hermanos. Hoy en día, lastimosamente, hermano, hay mucha gente que se ha vuelto acusador de creyentes. Hay mucha gente, hermano, que habla de pastores, de ministros y cosas que solo ven en las redes porque le creen más a Facebook que a la palabra del Señor. Así como en los políticos se pelea a la gente porque le cree más a una publicación, ni conocen a los políticos, ni les consta si han robado o no. Es casi obvio que todos lo han hecho, pero uno se pelea y uno, hermano, que Dios nos ayude, tenga misericordia. Pero bueno, sigamos acá porque no estamos hablando de eso. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Esto es importante, hermano. Y dice después, he aquí el diablo
Oiga, hermano, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Aquí habla de estos dos aspectos. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y dice para ser probados y luego dice que será por 10 días. Este versículo, hermano, cuando dice echar, es una expresión, hermano, porque las cárceles, como regla general, eran como cisternas, como cuando tiraron a José en una cisterna los hermanos. Entonces, por eso es que dice lo echaron. Habla de ese agujero abierto en un techo, en un lugar, en una cueva, donde se tiraban. Pero también dice de los 10 días. Hermano, esto de los 10 días, el 10 tiene un simbolismo en la Biblia, pero yo quiero que vea algo más. Yo quiero que vea la brevedad, porque 10 días, hermano, que en una prueba se oye largo, realmente breve, es un tiempo breve, nos habla de un tiempo breve. Hermano, lo que estás pasando, puede ser que tú digas, hermano, pero ya llevo años, pero es breve, hermano, es breve. ¿Sabes por qué? Yo lo digo así en son de traer ánimo, si usted quiere, o autoánimo para uno mismo. Imagínese que Dios nos prestara vida 100 años, por poner un ejemplo exagerado, y de esos 100 años, todo desde que tuvimos conocimiento de la realidad, desde unos 5, 6, 7 años empezamos a sufrir todos los días, 80 años, y en el año 99 conocimos al Señor. Y en ese año 99 que conocimos al Señor, dijimos, ¿por qué no lo conocimos hace 50 años? Me hubiera ahorrado un montón de sufrimiento. Hermano, imagínese una vida que haya sufrido casi los 100 años. ¿Qué es eso comparado con todas las promesas y la eternidad que Dios tiene con nosotros? Obviamente nadie quiere padecer, pero yo quiero decir es que no hay prueba eterna. Las pruebas son breves porque tienen un corto tiempo. La eternidad sí es infinita, hermano. Entonces, esto es interesante y esto es glorioso. Entonces, eso me dice, hermano, que aguante. Hermano, manténgase firme, aguante un poquito más, manténgase fiel. A Esmirna no le reprocharon, a Esmirna no le reclamaron, se mantuvo fiel. Entonces sufrió persecuciones. Se habla, hermano, históricamente de dos grandes persecuciones a esta iglesia. En la primera se dice que tuvo 1500 mártires, imagínense. En la segunda fueron 800 mártires. Por eso es que dicen algunos que esta iglesia representa, hermano, la época de las persecuciones de la iglesia. Pero lo que el Señor quiere decir es, yo conozco que estás padeciendo, pero sé firme, estate quieta, estate ahí, no te muevas, no te vayas para otro lado. Porque le dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto, hermano, no significa que hasta que nos tengamos que morir vamos a padecer. No, lo que significa es, aunque tenga que morir, sea fiel. Aunque tenga que dar mi vida, seamos fieles. Entonces, a los cristianos de Esmirna, hermanos, no les importaba la muerte física, porque la promesa que el Señor les da es, y yo te daré la corona de la vida. Tenían promesa que al que venciera, y vamos a verlo más adelante lo que dice, no sufrirá muerte, no sufrirá la muerte segunda. Entonces yo quiero ir adelantando acá porque la fidelidad es hasta la muerte. Requiere mucho amor al Señor definitivamente. Pero esto, hermano, esta fidelidad al Señor pudiera empañarse, por así decirlo, pudiera trastocarse, pudiera afectarse con estos malos hábitos de hablar mal, de dar lugar en nuestro corazón a lo que no debemos, que son cosas impropias al mismo Señor Jesucristo, al ejemplo que Él nos dio. Por ejemplo, la Biblia dice que Él como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y nosotros, hermanos, muchas veces ni nos han terminado de llamar la atención cuando ya estamos defendiéndonos y atacando a la otra persona. Tenemos que aprender por amor al Señor, hermano, a guardar silencio, a callarnos. Mucha gente te va a menospreciar. Ay, hermano, todo lo vivimos de una u otra forma, en nuestros trabajos, en el ministerio. Siempre hay gente que lo puede llegar a menospreciar a uno, a rechazar, a señalar, a condenar. Hermano, lo que sea, pero ¿sabe qué? Su vida y mi vida no depende de hombre alguno. Mi ministerio no depende de un lugar físico o estar en un edificio. Hermano, todo eso depende del Dios que nos llamó.
Eso es emocionante y eso es glorioso. Entonces usted, su vida no depende de que el novio le habló o no le habló, la novia le habló o no le habló. Eso, hermano amado, no depende de eso. Manténgase firme. Entonces ve acá, yo quiero ir casi concluyendo en el versículo 10, cuando habla de la corona, la promesa, la corona. Habla de la vida eterna, hermano. Esta, no vamos a hablar mucho de esta corona, pero obviamente ya le dije yo el contexto de lo que había ahí. En estos lugares siempre se daban esas competencias romanas, hermano, que daban una corona, una guirnalda. Entonces, en base a eso es que se estableció, y el apóstol Pablo dijo, ciertamente aquí reciben una corona corruptible, pero allá hay una corona, como dice el apóstol Pedro, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para nosotros en el cielo. Y termino con el verso 11. Igual como terminan todas las cartas, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Ya hemos hablado de eso, solo me quiero referir a la parte final en donde dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto es bien importante, hermano. Fíjese esto, para que oremos. ¿Cuántas veces puede morir una persona? 2 veces. La primera muerte es la muerte física, la que nosotros conocemos tradicionalmente, que llevamos al ser querido, al amigo, a un cementerio, a un campo santo. Pero la Biblia habla de que cuando seamos juzgados, muchos volverán a morir. Ya habla de un aspecto de eternidad y serán echados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Esta muerte segunda, hermano, es la que Jesucristo venció. Bueno, las dos muertes Jesucristo las venció en la cruz del Calvario. Él descendió a los infiernos. Él tuvo la victoria a través de todo ello. Entonces ahora, fíjese con la bendición con la que vamos a cerrar en esta iglesia, en este tema, perdón. Ahora, hermano, al creer en Jesucristo, entendemos que Jesús mató la muerte, venció la muerte primera y la muerte segunda. La muerte primera, ¿en qué sentido? Que no nos puede retener el sepulcro. Ya los cristianos no nos puede retener. Y la muerte segunda, porque ya no es para nosotros, porque Cristo la pagó por nosotros, Cristo la sufrió por nosotros. Entonces, es importante que veamos esto. La gente que no conoce al Señor tendrá dos muertes. La primera muerte, la física, y la muerte segunda, la eterna. El creyente solo morirá una vez y el Señor retarda su venida, pero a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dijo el apóstol Pablo, los que hayamos quedado seremos arrebatados y para que juntamente con él en las nubes. Ahora vea esto, los muertos en Cristo resucitarán primero. No se habla de todos que van a resucitar en ese primer momento, sino que va a ser después para darles la sentencia y el juicio, que ese será otro tema de otro día. Pero quiero cerrar con esto porque le digo yo, dice acá, el que venza, al que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. Entonces yo quiero que agradezcamos al Señor, hermano, sobre todo si usted ya conoce al Señor, que usted no tendrá que pasar por la muerte segunda. Ya Jesucristo pagó el precio, ya Jesucristo la sufrió, ya Jesucristo nos libró y eso nos debe de emocionar, alegrar. Y por eso, amado hermano, otro día, tal vez este fin de semana, el domingo, tal vez hablemos un poco acerca de la muerte, porque el apóstol Pablo dijo, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Hermano, es un tema que no debemos de ignorar, es un tema tabú, es un tema que nos da miedo, es un tema que nadie quiere hablar, pero ¿sabe qué? Debemos de enfrentarlo conforme la palabra lo establece. ¿Para qué? Para que para usted y para mí como hijos de Dios la muerte ya no es sinónimo de final, ya no es sinónimo de que ya no hay nada que hacer, es sinónimo, hermano, de que ausentes al cuerpo, presentes al Señor. La muerte es sinónimo que vamos a estar con el Señor por toda la eternidad y de que un día nos vamos a levantar del sepulcro si nos llega a alcanzar la primera muerte, hermano,
y estaremos con Él por la eternidad, por los siglos de los siglos, amado hermano. Y eso es emocionante y eso es glorioso, porque desde ahí, pero nos está diciendo acá el Señor, por eso le está hablando al que venciere, al que se mantenga, al que persevere, al que persista, hermano, porque sospecho, temo yo que muchos no van a perseverar, no van a persistir. Tal vez será la excepción, tal vez serán, o no sé si serán muchos, pero que Dios nos ayude a perseverar. Así que yo quiero que oremos. Y no solo vamos a orar para que Dios nos ayude a mantenernos fieles, a que nuestro corazón, hermano, todo engaño que el enemigo quiera traer, ya sea que surja en nosotros o por dardos del enemigo, lo podamos desechar. Y que nos mantengamos firmes. Porque los dardos del enemigo vienen a decirte, mira, sos hijo de Dios y decís que Dios te ama y mira cómo estás de amolado, mira cómo estás padecimiento. Amado hermano, el Señor sabe eso, pero el Señor te puede dar la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias esta noche por tu palabra. Señor, entendemos que tú conoces nuestras vidas y aún nuestros padecimientos, Señor. Y lo que tú demandas de nosotros, Padre, es fidelidad, es ser fiel. Aleluya, aleluya. Oiga esto, hermano. Ser fiel no es lo mismo que ser creyente. Ser creyente es poner nuestra confianza en el Señor. Y ser fiel es cuando Dios pone su confianza en nosotros. Eso es lo que Él pide. Ser fiel es que Dios pueda confiar en nosotros, que nos vamos a mantener, hermano. Es perseverar, es mantenernos ahí. En el matrimonio somos fieles, hermano, manteniéndonos ahí para nuestra esposa. La esposa es fiel manteniéndose ahí para el esposo, etc. Padre, gracias, Señor, gracias, gracias. Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, ayúdanos, necesitamos, Señor, caminar en fidelidad, amarte a ti, Señor, amarte a ti, perseverar, Padre, en medio de los padecimientos, de los sufrimientos. Yo quiero orar, Señor, por aquellos que tal vez hoy están en padecimientos, Padre, por aquellos que tal vez hoy están atravesando momentos difíciles, familiarmente, económicamente, laboralmente, Señor. Tal vez de los que me están escuchando han recibido noticias, quizás les han quitado el trabajo, quizás, Señor, una enfermedad, Señor, quizás problemas familiares, Padre. Pero yo quiero orar, Señor, y que este mensaje llegue hasta cada uno de ellos, en donde tú les dices a ellos, ánimo, no temas, no temas, no temas. Note eso, hermano, el enemigo, Satanás, les echará a algunos en la cárcel, porque Él es el que provoca todo eso. Pero el Señor le ha puesto un término, 10 días, le puso brevedad. Hermano amado, la crisis, el problema que estás viviendo tiene un término, tiene un plazo, es breve y vas a salir en victoria y vas a proclamar la grandeza del Señor y vas a alabar con acción de gracias al Señor y vas a decir, grande ha sido el Señor conmigo, grande ha sido Dios conmigo, grande ha sido el Señor, bueno y maravilloso ha sido el Señor. Señor, gracias, yo alabo y bendigo tu nombre y pongo delante de ti, Señor, cada uno, sobre todo aquellos que están con algún quebranto de salud, Señor amado, sobre todo aquellos, Señor, que están hoy con padecimientos, aún, Señor, de coronavirus, Padre, de este COVID-19, Padre, Señor, para que tú puedas sacarlos en victoria, Señor, y para que tú guardes y protejas a aquellos que están expuestos, ya sea por trabajo o por las mismas circunstancias de la vida, que tal vez una persona cercana, Señor, salió positivo, Padre, para que tú nos guardes, pero no solo por un capricho de que no querramos enfermarnos, sino, Señor, para que a través de ello glorificarte a ti, pero también a través de ello, Señor, cumplir tu propósito. Señor, aquellos que están con algún padecimiento distinto, Señor, alguna enfermedad, por grave que sea, Señor, yo pido misericordia, Señor, por aquellas vidas, aquellas familias que están hoy con quebrantos de salud. Señor, primeramente sobre sus almas venga refrigerio, venga salvación.
Y Señor, y luego, Señor, puedas traer, aparte del perdón de pecados, sanidad de los cuerpos, Señor. Padre, yo oro por los cuerpos enfermos, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, por tu herida fuimos curados, dice tu palabra. Tú llevaste nuestras enfermedades, tú llevaste nuestras dolencias. Yo oro hoy, Señor, y ministro sanidad a tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sé sano hoy en el nombre de Jesús. Sé libre hoy en el nombre de Jesús de cualquier padecimiento, de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Y por nuestro país, en medio de los tiempos que vivimos, Señor, en medio de estas tempestades, Padre. Señor, gracias por lo que nos has guardado. Y gracias por aquellos, Señor, que en medio de lo que están viviendo, tú les vas a llevar consuelo y fuerza, Señor amado. En el nombre de Jesús, cada familia, Señor, que sea hoy por causa de la misma COVID o por causa de las tormentas han fallecido, Señor, trae consuelo a sus seres queridos, que te conozcan a ti, Señor amado. Señor, gracias, gracias por la iglesia amada local donde nos permite servirte, Señor, por cada oveja, Señor amado, que nos has permitido pastorear, nos permites dirigir, Señor. Los bendigo, Señor, por nombre, los presento delante de ti, Señor. Gracias por nuestros pastores, nuestros líderes, Señor. Gracias, mi Dios, por mis padres, mis hermanos, Señor, mis sobrinos, mis cuñados, Padre. En el nombre de Jesús, mis primos, mis tíos, Señor, hasta donde estén, Señor, Padre, yo los bendigo y te pido, Señor, que obres en sus corazones y en sus vidas y en sus mentes, en sus almas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, gracias, gracias. Hasta donde usted me escuche, hermano, que el Señor te lleve paz, refrigerio y consuelo y fuerza, ánimo, hermano. El Señor que conoce tu vida, tu necesidad, es el mismo Dios que te sacará en victoria. Que el Señor te bendiga y te guarde.